Muy buen día a todos. En el bloque 2 del curso de Administración Pública y Privada tenemos el contenido del enfoque sistemático de la Administración Pública y Privada. Este es el tema que tenemos para el día de hoy. Y el enfoque sistemático de la administración, pues lo vamos a ver según la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas que lo vamos a estar visualizando vayamos avanzando en la presentación como la TGS, Teoría General de Sistemas, TGS. Uno de los principales precursores de los enfoques sistemáticos de la administración, encontramos a Ludwig von Bertalanffy o Bertalanffy. Así lo reconocen los libros como el autor de las primeras teorías de la administración. La teoría general de sistemas pues, no son más que las que se encargan de describir la estructura y comportamiento de los sistemas, que consiste en encontrar las propiedades comunes a entidades que ejercen o que tienen dentro de su desarrollo la administración. El enfoque sistemático de la administración, encontramos dos enfoques. Un enfoque clásico y un enfoque sistemático específicamente. En el enfoque clásico tenemos el reduccionismo. Todo puede descomponerse y reducirse a sus elementos fundamentales simples e indivisibles. Esto lo da a conocer también Taylor como parte de su método de trabajo en lo que es la administración. El pensamiento analítico, en descomponer el todo en partes más simples, solucionarlas o explicarlas, y la suma resultante de las anteriores se integran en una solución o explicación del todo. El enfoque clásico trataba entonces de descomponer al final un todo en varias partes para poder reencontrarle solución, para poder darle una explicación que al final valiera la pena o que solucionara la situación o el problema del momento. El mecanicismo, relación causa-efecto entre dos fenómenos. De igual manera trataban de buscarle solución, de buscarle una respuesta a las causas, y de la misma manera sabiendo que una causa pues al final surge o da como resultado un efecto, y dentro de la administración una acción que pueda ejercerse o dejarse de hacer pues va a tener efectos ya sea favorables o contrarios al proceso administrativo. El enfoque sistemático o sistémico. El expansionismo, todo fenómeno es parte de un fenómeno mayor, visión orientada hacia el todo. Pues sí, al final eso es, porque siempre van a haber acciones dentro de un todo, dentro de algo que es más grande, van a haber fenómenos más pequeños y que sí van a ser parte de un fenómeno mayor, claro que sí, así va a ser cierto. Tenemos el pensamiento sistémico, parte de un sistema mayor, y es explicado en términos de papel que desempeña en dicho sistema. La parte sistemática de los procesos son los pasos que al final se deben seguir o que deberían seguirse para poder cumplir con los procesos administrativos. La teleología, que es el estudio de los fines o propósitos o la doctrina filosófica de las causas finales. Tendríamos que revisar o tendríamos que conocer lo que es la filosofía o la tendencia o la misión y la visión de esas entidades que tienen esa administración. Atribución de una finalidad u objetivo o procesos concretos. O sea, conocer el camino que se han propuesto recorrer. Eso sería
el enfoque sistémico específicamente. De ahí que tenemos que la TGS afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritos en términos de sus elementos separados, ya que al final tiene que hablarse de una administración, no por ser, no hablar de una institución nada más, ya que en ella se ejerce una administración. Si hablamos de Estado, automáticamente estamos hablando de una administración pública. Si hablamos de una empresa, hablemos Pollo Campero, hablemos de McDonald's, hablemos de una institución grande, una empresa grande, pues automáticamente estamos hablando de que tiene una administración que hace que funcione. Su comprensión se presenta cuando se estudian globalmente, no por separado. El TGS busca producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Pues sí, eso es lo que trata al final, porque la experiencia es la que le va dando la pauta a la persona a realizar acciones o a tomar decisiones dentro de la administración. Porque si no ha tenido experiencias, ya sea favorables o desfavorables, pues entonces va a ser una persona que no va a contar con una decisión clara para saber cuál va a ser el resultado que posiblemente le pueda dar una acción que pueda llegar a realizar. La experiencia entonces ayuda bastante a la hora de tomar decisiones dentro de ese proceso sistemático y administrativo. El objetivo del enfoque sistémico es representar cada organización de manera comprensible, global y objetiva. Ese es el objetivo del enfoque sistémico. Representar a cada organización de manera comprensiva, de tal manera que no la veamos, no la tendríamos que ver como algo muy complejo, sino algo mucho más simple, para no detenernos a ver parte por parte, sino un todo en sí. La teoría de sistemas. Aquí aparece solamente el TCS. La teoría de sistemas. La teoría de sistemas, rama específica de la teoría general de sistemas. Representa la plenitud del enfoque sistémico en la teoría general de la administración, ya que desde hace tiempo se trabaja directamente con el enfoque global y no solamente de una parte, y que al final debemos seguir un grupo de reglas que nos van a ir diciendo cómo hacer la administración. El concepto de sistemas es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados que realizan una actividad para alcanzar un objetivo y operan sobre datos, materia, energía, para proveer información, materia y energía. Pues un sistema es el que debe aplicarse y debe utilizarse a la hora de realizar acciones específicas, ya sea de administración o de cualquier otra índole. Y dentro de esos sistemas, pues vamos a tener que realizar actividades para poder alcanzar, objetivos específicos. Pero se toman varias premisas en este caso. Y estaríamos hablando de conocer datos para poder trabajar un sistema. Conocer materia o tener materia para poder seguir en el avance, en este caso del proceso. Y energía para proveer información. Energía sería ya sea la humana o cualquier otro tipo de energía para que al final tengamos esa información a la mano. Todo este proceso se hace de forma global, no por separado, porque si se hace por separado van a ser diferentes etapas que tendrían que tomarse en cuenta, que no van a tener ya completo el proceso o la institución u organización en donde se vaya a aplicar ese sistema. Cuando una persona o empresario va a colocar o quiere colocar en el mercado una institución grande, pues no solamente la coloca porque se le antoja en un lugar,
o porque tiene dinero de más y la quiere colocar ahí solamente porque a él le gusta. Desde el inicio se tiene que hacer un estudio de mercado, y ese estudio de mercado pues va desde el área, el contexto en donde se piensa colocar esa institución u organización, para poder conocer que si tiene las oportunidades de operar, que si es factible, si es viable, y si es factible y viable, pues al final puede llegar a concretarse. Pero todo eso va de la mano con muchos elementos, desde los ambientales hasta lo que es operativos. Cuando hablo de ambientales y operativos, hablo entonces un ejemplo que tuvimos en Guatemala, que quisieron abrir una nueva, llamémosle, sucursal de lo que era Cementos Progreso en uno de los municipios de Guatemala. Cuando se dieron cuenta que esto afectaba al medio ambiente y que al final iba a tener contaminación en la localidad, pues tanto los grupos sociales organizados como también entidades públicas se opusieron para que no se llevara a cabo, pero ellos ya habían hecho todo su estudio antes para poder decidir colocarla en el lugar donde querían hacerlo. Pero estaban también saltándose algunas cositas porque estaban ya no siguiendo un sistema ni respetando el sistema, porque esto ya iba a haber efectos secundarios a la hora de tener una empresa, una institución o una industria tan grande funcionando en esa área. Características de los sistemas. Propósito u objetivo. Todo sistema tiene uno o varios propósitos u objetivos, y este es en todos los ámbitos, no solamente en administración. Globalismo o totalidad. Cualquier estímulo en cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás unidades debido a la relación que existe entre ellas. Claro está de que así es, porque un sistema es la unión de varios pasos o de varias situaciones que deben tomarse en cuenta para poder concretar una acción. Y el propósito objetivo, pues tiene al final de lograr todas esas metas, todos esos propósitos que se han propuesto. Dentro de la globalización o totalidad, pues, al final es que ese estímulo o cualquier unidad del sistema que llegue a fallar afecta a todas las demás. Y es por eso de que muchas industrias trabajan con mucha exigencia hacia el personal y mucha disciplina para que logren funcionar esos sistemas. De lo contrario, pues van a tener inconvenientes, y esos inconvenientes muchas veces los llevan incluso hasta la quiebra. Tipos de sistemas. Por su constitución hay sistemas físicos o concretos, hardware, sistemas abstractos, software, y por su naturaleza, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Cuando hablamos que por su constitución, o sea, por lo que al final tienen como fin, pues, hardware, en este caso sería el dispositivo que se puede tocar, que se puede manipular, que se puede insertar, que se puede conectar, que se puede entonces de alguna forma manipular. Está el sistema abstracto, que estamos hablando de software, que es el paquete de software que se instala en este caso en equipos. Software es todo aquello que hace funcionar a un hardware. Cuando hago la diferencia y no me voy directamente hacia una computadora, por ejemplo, es porque cualquier dispositivo eléctrico tiene hardware y tiene software para su funcionamiento. Cuando hablamos de estas dos opciones o sistemas, entonces hablamos de equipo eléctrico, de equipo tecnológico. Y por su naturaleza, sistemas cerrados y sistemas abiertos, pues ya estamos hablando de sistemas concretos a la administración. Y acá vemos ambientes, entradas, información de energía, recursos materiales. Continuamos con la transformación o procesamiento,
las salidas, que sería ya la información, la energía o los recursos o materiales. Y ahí hay una línea de retroalimentación que da la vuelta prácticamente para poder regresar al punto de partida, que termina y continúa y queda abierta la flechita sobre lo que es el ambiente, así lo que puede llegar a afectar o apoyar. Los parámetros de los sistemas, entrada o insumo. En inglés aparece acá entre paréntesis. Procesamiento o transformación, salida, resultado o producto, retroalimentación y ambiente. El mismo esquema se puede utilizar en los diferentes sistemas, ya sea abiertos o cerrados, o sistemas de hardware o sistemas de software. Siempre se utiliza la misma línea. Ambiente, entrada, procesamiento, salida, retroalimentación y sigue el ambiente, o sea, el área de trabajo. Los componentes de un sistema. Límite, elementos o partes, red de relaciones entre las partes, input, o sea, entrada, output, salida, organización, estructura, circularidad o autocausalidad, homeostasis, la permeabilidad de un sistema, centralización y descentralización, adaptabilidad, mantenibilidad, estabilidad, armonía, optimización y suboptimización, y el éxito. Serían los componentes de un sistema. No importa si estamos hablando de un sistema cerrado o un sistema abierto o de un hardware o de un software. Al final, se cumple con la mayoría de componentes cada uno de ellos. Tendríamos que analizar cada uno de estos, tendríamos que analizar un sistema por separado para revisar si este cumple con todos sus componentes. Si hablamos de una institución, pues tiene límites, sí los tienen normalmente, porque de lo contrario tendrían una apertura y una amplitud muy grande. ¿Tienen elementos o partes? Sí, llámese recursos humanos o llámese materiales, en fin. Red de relaciones entre las partes. Pues si es un sistema, pues si es grande, tiene entonces una forma de poder relacionarse entre esas partes. ¿Por qué? Porque si hay una producción, pues hay alguien que tiene la materia prima, y si hay alguien que tiene la materia prima, entonces esta tiene que ser manipulada. Y si va a ser manipulada, pues va a ser manipulada por ese recurso humano. Se va a tener entonces una entrada y también se va a tener una salida. Una entrada cuando se tiene un producto en bruto y una salida cuando ya se tiene un producto terminado. Se tiene una organización, en este caso la mayoría de sistemas tienen una organización jerárquica y por lo tanto tienen una estructura que le va dando vida a ese sistema. La circularidad o autocausalidad, pues de igual manera todo esto va circulando, no es estático dentro del sistema. Se va cambiando continuamente y no se detiene. No es un sistema estático, sino que es un sistema que va mejorándose o de alguna manera va cambiando, ya sea para irse debilitando o para irse haciendo un poquito más fuerte. De igual forma, también se tiene la permeabilidad, o sea, del sistema en donde no se va a dejar entrar con facilidad o dejarse realizar cambios con facilidad por los sistemas externos. Entonces, es permeabilidad, es estar así como para repeler de alguna manera lo que no le pertenece. La centralización y descentralización, pues normalmente la mayoría de sistemas grandes sí están centralizados, pero de igual manera buscan hasta cierto punto esa descentralización. Son adaptables la mayoría de sistemas al ambiente o al contexto en donde se vaya a trabajar o donde funcione. Logran mantenerse por esa misma estabilidad que logran tener en el mercado o en el ámbito donde funcionan. Deben tener armonía entre todos para que logre funcionar, entre todas sus partes para que logre funcionar.
tiene que ser así de alguna manera, porque si hay dificultad, pues los resultados no van a ser tan certeros ni tan buenos para al final tener ese producto y poder sacarlo de la institución, empresa o industria. Son óptimos, pues tratan siempre de tener la optimización y la suboptimización, que al final se reduce en el éxito que todo sistema persigue. El sistema abierto mantiene un intercambio de transacciones con el ambiente y conserva constantemente el mismo estado. Siempre es lo que tratan, pero la mayoría de veces esas transacciones o intercambio con el ambiente muchas veces no son acordes a la realidad o a lo que quisieran perseguir. Compiten con otros sistemas, la mayoría de veces tienen que tener competencia para poder ir mejorándose y no quedarse estáticos o estancados. El estado actual o futuro del sistema abierto no está condicionado por su estado inicial, ya que siempre está cambiando. Y acá un ejemplo del sistema abierto, pozo de inyección, que sería en este caso agua, ¿verdad? El pozo de extracción, que sería el que al final termina sacando. Es un ejemplo nada más gráfico. Características de las organizaciones como sistemas abiertos. El comportamiento probabilístico y no determinista de las organizaciones, porque esta característica no viene a dejarla estática. De alguna manera tiene que adelantarse a la realidad y al contexto para poder tener ideas de cómo reaccionar si hablamos de una industria en el mercado. Las organizaciones como parte de una sociedad mayor constituida por partes menores. Siempre va a ser así. Interdependencia de las partes. Cada uno de las secciones o departamentos, pues sí, tiene que tener independencia para poder funcionar. De lo contrario, pues va a tener cierto choque. Si hay una sola persona que va a hacer la línea de mando. Ahí hay un problema serio con eso, porque entonces ya se volvería como un tipo de mando capataz. La homeostasis o estado de equilibrio es lo que se trata siempre. Sería el no querer cambiar para mal o no querer saltarse de una vez muchas situaciones y querer estar bien en el mercado, por ejemplo, de una vez y no seguir un proceso. Entonces, eso es bastante serio con respecto a las industrias u organizaciones, ya que estas tienen que lograr ese equilibrio y no estar ni quedarse estancadas, ni saltarse ese proceso que deben seguir como cambio normal que sufren y lograr ese equilibrio para poder mantenerse y no irse a los extremos y al final desaparecer. La frontera o límite, que es lo que decíamos acá con la homeostasis o ese estado de equilibrio, que pues, debe conocer sus límites para poder mantenerse. De lo contrario, si se saltan algunos procesos, entonces seguro no fueron tomados en cuenta muchos procesos que los pueden llegar a limitar y entonces no van a obtener resultados favorables, sino que van a caer en un estado en donde ya no van a tener control. Y la morfogénesis, que es el final, son los cambios que se tienen, pero que no se debe perder el origen, el principio de cómo nació esa organización, porque de lo contrario, si pierde esa filosofía con la que nacen, entonces ya no van a cumplir con sus objetivos. Y muchas organizaciones o muchas entidades pierden ese horizonte y ya no saben con qué fin fueron creadas. Y entonces terminan haciendo completamente diferente el trabajo con el que se pensó en un momento dado. El sistema cerrado no interactúa con otros agentes físicos situados fuera de él. Aquí cerrado completamente y no hay manera de interactuar.
Los valores de sus variables dependen únicamente de los factores que contienen el propio sistema. Un sistema muy propio, un sistema que no admite que haya intervención externa, sino que solamente. Y acá un ejemplo con esta gráfica en donde vemos que la perforación de la sonda es una nada más y es la que lleva a la casa y sale de la casa. Al final es cerrado. No sale para ningún otro lado. Modelos de organización. Schein propone una relación de los aspectos que una teoría de sistemas debería considerarse, la definición de organización. Y en este caso hay organizaciones con sistemas abiertos, organizaciones con sistemas con objetivos o funciones múltiples, y hay organizaciones o subsistemas dentro del sistema, y hay subsistemas mutuamente dependientes, y hay organización, ambientes dinámicos, y organización y ambiente en donde no hay fronteras claras. Y acá pues vamos a darnos cuenta de que hay muchas instituciones o muchas entidades que sí tienen este tipo de organización y tienen este modelo. La mayoría estamos hablando de estados en este caso. Hablamos de organización pública. Modelo de CATS y K es un modelo específico. Organización como sistema abierto. Importación, transformación, exportación, los sistemas como ciclos de eventos que se repiten, la entropía negativa, la información como insumo o retroalimentación negativa y proceso de codificación, el estado de equilibrio, la diferenciación, la equifinalidad y los límites o fronteras. Esto es un modelo de CATS y K. Es el modelo específico que estos señores proponen como un sistema abierto. Son características muy de este modelo, que se van a encontrar en algunos otros, pero no necesariamente que sean del mismo autor. Pero en este caso encontramos que la organización como clase de sistema social aparece específicamente como un sistema abierto. La organización como clase de sistema social. Y por acá vemos entonces todos los sistemas sociales, incluidas las organizaciones, el Estado en este caso, en donde se fundamentan en actividades estandarizadas en una cantidad de individuos. Mantener esa actividad estandarizada requiere renovación continua del flujo de energía, ya sea entrante y saliente, garantizado en los sistemas sociales por el retorno de energía de producto o resultado. El sistema abierto no se agota porque puede importar energía del mundo que le rodea. Y por eso es que se adapta con facilidad a las organizaciones de clases de sistema social. Y por ahí vamos a encontrar muchas organizaciones de este tipo, sociales, y que al final sí son alimentadas económicamente por el mismo Estado, pero que muchas veces no se sabe realmente dónde o a dónde se van esos bienes económicos. Características del primer orden de las organizaciones como sistemas sociales. Seguimos en esta parte. No tienen límites en su amplitud la mayoría de veces. Algunas sí, pero otras van a tener ciertos límites específicos, pero la mayoría tienen una libertad bastante amplia. Necesitan entradas de producción y de mantenimiento. Tienen su naturaleza planeada. Presentan mayor variabilidad que los sistemas biológicos. Los principales componentes son las funciones, normas y valores. Pues las ONG principalmente son las que funcionan como organizaciones y como un sistema social. Y vamos a encontrar muchas otras organizaciones de carácter social con nombres diferentes que cumplen con algunas de esas características. ¿Tiene cultura y clima organizacional? La mayoría de veces sí. Tienen que tener esa organización porque de lo contrario no sabemos quién es el que da las órdenes o los parámetros de trabajo. Toda organización crea su propia cultura con sus propios tabúes, costumbres y usos. Si revisamos alguna en específico, vamos a encontrar que sí, cada una de ellas tiene su círculo cerrado muchas veces y que
que no deja entrar o no deja realizar muchos cambios fuertes dentro de su organización. Es dinámica del sistema, pues las organizaciones sociales recurren a una variedad de mecanismos, ya que les falta la estabilidad propia de los sistemas biológicos. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas que son las que hacen que funcionen estas organizaciones, pues no tienen un trabajo fijo, sino que es un trabajo muy inestable, ya que los puestos no son tan seguros, porque hay personas con intereses particulares que con facilidad los quitan y ponen a otros para beneficiar de forma personal a la gente que de alguna forma les han apoyado. Expresión dinámica del sistema. Para sobrevivir y evitar la entropía, la organización social debe asegurar un suministro continuo de materiales y personas. Y el problema es que eso no sucede, porque la mayoría de veces la gente que llega a ocupar cargos dentro de las organizaciones sociales, según el modelo Katzika, pues no son tan positivas y normalmente tienen esa parte negativa que los hace trabajar para ellos o para un individuo y no para el grupo social al que tienen como foco de trabajo. El concepto de eficacia organizacional se refiere a la relación entre las entradas de una organización que salen como producto y las que son absorbidas. O sea, la parte de definición de eficacia, la relación entre eso, entre lo que se produce y lo que se tiene o lo que entra como materia prima en este caso. Si hablamos de materia prima, pero realmente es sobre lo que se propone y lo que se llega a obtener. Relacionada con la necesidad de supervivencia de la organización, maximización de rendimiento de la organización. La organización como sistema de roles está constituida por un conjunto de actividades que se espera de los individuos, o sea, los objetivos, conjunto de roles. Cada quien cumpla con su trabajo y que no se meta en donde no se le ha contratado para que haga funciones diferentes. Entonces, que se limite a trabajar nada más en lo que le compete. Y tenemos el modelo sociotécnico de Tavistock, que sería el último, me parece ya. El enfoque sociotécnico concibe la organización como una combinación de subsistema técnico, o sea, tecnología, territorio y tiempo, y subsistema social, individuos y relaciones. Aquí lo divide en dos este señor Tavistock. Lo divide en dos porque pasa de la parte de maquinaria a la parte de un subsistema en donde solo personas funcionan. Toda organización importa diversas cosas del ambiente y las utiliza en ciertos tipos de procesos. En este caso de conversión, para luego exportar productos. Hablamos específicamente de organizaciones productoras. Proceso cíclico, importación, conversión y exportación. Tarea primaria de la empresa, función técnica, coordinación del trabajo e identificación de la autoridad, y la función social, medios de relacionar a las personas. Este sería específicamente el modelo sociotécnico de Tavistock. Con esto terminamos. Todavía hay una más, permítanme. Hay una más. No, con eso terminamos. Ahí está, esa es la última que mirábamos. La presentación ya completa. Entonces, los enfoques sistémicos de la administración vistos desde dos perspectivas, de Ludwig y Tavistock, dos personajes que intervienen en este proceso, en esta parte del tema del enfoque sistémico de la administración pública y privada. En este caso, hablamos de la pública cuando hablamos de lo técnico y de las organizaciones sociales. Y de la misma manera se puede aplicar también en la administración privada estos términos, ya que se adapta con facilidad las definiciones que hemos visto el día de hoy.
poquito